Bueno, buen día. Yo quería empezar contándoles algo que nos pasó en una encuesta que hacemos en ACREA desde 2014 hasta ahora. La hemos venido haciendo todos los julio, o sea que en estos 3 años la hemos hecho 4 veces. Y hay un dato que nos venía llamando la atención en las últimas 2 o 3 veces que hacíamos la encuesta. La encuesta pregunta muchas cosas, pero específicamente vinculada con el tema malezas. Desde el 2014 les venimos preguntando a productores y técnicos del movimiento CREA, hay 2.000 personas en todo el país que llenan esta encuesta, les venimos preguntando qué proporción de sus lotes tienen problemas de malezas y después les preguntamos qué especie es el problema, cuánto les cuesta. Bueno, algunos datos se los voy a mostrar. Muchos son tremendamente coincidentes, obviamente, con lo que mostró Martín. Pero el dato que quería empezar contándoles es este que nos llamó la atención. Cuando uno mira específicamente rama negra, coniza, no es la especie más problemática acá, no es la especie más presente, pero sí es una especie que es un muy buen indicador desde la dinámica de malezas, porque es una especie que está diseminada por todo el país. Lo que nosotros veíamos es que si uno mira el mapa verde, que es 2014, y lo compara con el mapa rojo que sigue, lo que uno puede ver ahí es que en prácticamente todas las zonas la presencia de coniza crece. ¿Sí? O sea, hay cada vez más presencia de la maleza. Sin embargo, cuando uno le pregunta a la gente cuánto es un problema coniza o si usted percibe a coniza como un problema, lo que pasa es esto, que es que en algunas zonas, sobre todo en aquellas zonas donde el problema estuvo primero, coniza baja como un problema. O sea, la gente lo percibe menos como un problema. Y entonces a nosotros nos empezó a llamar la atención cómo algo que crecía en presencia se percibía como un problema menor. Y tiene que ver con que conocemos la solución. Si yo tengo un problema durante mucho tiempo y empiezo a conocer la solución, no importa si la solución es definitiva o final, o en realidad sí importa y ahí quiero ir, pero aunque yo tenga una solución parcial, mientras yo tenga esa solución parcial, en realidad el problema para mí dejó de ser un problema. Sin embargo, en el mismo momento el año pasado, entre octubre y noviembre, en el 2014 hicimos un relevamiento de esto. Lo anterior era una percepción. ¿También? Le preguntamos a la gente qué le parece a usted que tienen los lotes. Esto que le estoy mostrando ahora son datos reales de censo de lote. Hay gente que va al lote y hace una muestra estadística de las malezas que hay. Lo hicimos en 2014 y lo volvimos a hacer el año pasado, en 2016, y tuvimos más de 550 lotes con una muestra cada 5 hectáreas. O sea, una densidad de muestra muy fuerte en estos relevamientos. Y lo que quiero que miren en este gráfico es el ancho de las barras. A cada punto que uno hace un relevamiento, los georreferencias se asocia a una localidad y entonces yo después puedo decir cuál es la frecuencia de una especie en una determinada localidad, ¿también? Que está compuesta por todos los puntos cercanos a esa localidad. Me interesa el ancho de las barras. Lo que ustedes tienen ahí es la barra más ancha, la barra verde en ese cuadro. Lo que muestra es la cantidad de localidades que tienen entre 0 y 25 de frecuencia de coniza, de rama negra. Básicamente que si uno iba en 2014 al lote, en todas esas localidades que están en la barra verde, yo iba a encontrar una planta de rama negra en menos de 25 veces de 100 veces que tiraba el aro. ¿Está bien? Lo que sigue la barra amarilla es 25 a 50, o sea, si yo iba a esos lotes, tiraba un aro 100 veces, me lo iba a encontrar entre 25 y 50 veces. Lo que sigue es 50 a 75, 75 a 100. Cuando hicimos el relevamiento del año pasado, de un problema que nosotros decimos que es menos problema, lo que vemos es que, ¿qué es lo que crece ahí? Crece la barra amarilla. ¿Está bien? O sea, crece en la cantidad de localidades donde tengo más frecuencia de coniza. Lo que me está diciendo esta información es que tenemos cada vez más frecuencia de coniza, que hay cada vez más presencia en los lotes, que hay cada vez más localidades que tienen una frecuencia más alta de la especie, y sin embargo nosotros lo tenemos diagnosticado como que dejó de ser un problema, como es un problema menor. ¿Y por qué me interesaba arrancar con esto? En realidad porque hay un primer mensaje que creo que es clave, que es que los sistemas de producción que estamos utilizando hoy siguen presionando a la selección de estas especies. ¿Ah? Nosotros estamos hoy en donde estamos con el tema de resistencias y tolerancias, básicamente porque hemos generado una presión de selección sobre los sistemas que ha seleccionado las tolerancias o ha generado las resistencias. La noticia, y coniza y rama negra es el indicador, pero pasa con otras especies, es que nuestros sistemas siguen presionando en ese sentido. Estas especies siguen encontrando un buen ámbito donde seleccionarse con esas tolerancias o generar esas resistencias. Que nosotros podemos ir encontrando soluciones parciales y que percibirlas menos como un problema puede ser, pero guarda porque si
seguimos presionando y aparece una resistencia sobre la resistencia que ya tenemos. En Uruguay hoy ya hay una parte de la población que es resistente a ALS de coniza, además de glifosato. Si eso pasara, si eso se disemina en Argentina, ya nos vamos a tener que ocupar con más presencia de la maleza que antes. ¿Está bien? Ya no es la barra verde del 2014, es la barra amarilla que tenemos en 2016. Y piénsenlo en términos biológicos, 2 años es lo que les estoy contando, 2014-2016, en términos de tiempos biológicos es nada, es la nada misma y sin embargo el cambio es muy importante. Se los mostré para Rama Negra porque, como les dije, está muy diseminado. Les voy a mostrar algunos otros ejemplos, son coincidentes con lo que mostró Martín. Simplemente me parece que está bueno mostrarlos porque lo que muestra es la evolución. Ahí lo que tienen es cloris y tricloris. Esto es 2016 y 2017, es de un año a otro. Fíjense lo que es la presencia de cloris y tricloris en los lotes. Fíjense lo que se ha incrementado. Lo que uno puede ver es que acá ya era un problema, pero sin embargo se duplicó la presencia en los lotes de un año a otro en la zona del NOA y se va extendiendo al resto del país. O sea, empieza a ser un problema cada vez más importante. Si lo miro para Amaranthus, ahora ya me voy de 2014 a 2017, o sea, en 3 años, fíjense lo que es la expansión. Martín mostró el mapa recién de cómo está Amaranthus hoy en Argentina. Esto es tremendamente coincidente con eso, pero fíjense de dónde venimos. Hace 3 años Amaranthus era un problema en el 1 de cada 10 lotes o un poco más de 1 de cada 10 lotes en el sur de Córdoba y en el sur de Santa Fe. Y hoy en esa zona 6 de cada 10 lotes van a hacer un tratamiento específico para Amaranthus, que es lo que dice ese mapa. Nosotros le preguntamos a la gente en cuántos lotes tengo la especie con suficiente presencia para que vos decidas hacer algo distinto porque esa especie está en ese lugar. Echinocloa también la mostró Martín, lo mismo. Fíjense, básicamente con estas especies, les estoy mostrando, acá termino de mostrar estos ejemplos, pero me parece importante de 3 especies que son un problema en el NOA, mostrarles, además de coniza, mostrarles cómo la evolución es exponencial, como esas curvas que mostraba Martín antes, y cómo en realidad nuestros sistemas siguen presionando para este lado, independientemente de que muchas veces sintamos que vamos ganando pequeñas batallas. Y probablemente el indicador que más sentimos o que más nos duele de este problema de malezas tiene que ver con los costos. En la misma encuesta le preguntamos a la gente donde usted tiene un lote que no tiene un problema, cuánto gasta en el control de malezas, cuánto invierte en el control de malezas, y donde usted tiene un lote con problemas, cuál es el costo de ese lote. Lo que ven ahí es las barras grises para los lotes que no tienen un problema específico de malezas. Fíjense que hay datos muy llamativos. En la región Chaco-Santiagueño se gasta $90 por hectárea, tiene un costo de $90 por hectárea de control de malezas donde no tiene problema de malezas, y se va a más de $120 por hectárea donde tiene un problema de malezas. Y lo otro que para mí es llamativo de este gráfico es que, sacando sur de Santa Fe, que tiene un tema muy específico ahí con Amaranthus, el resto se ordena de norte a sur, ¿sí? Entonces, la noticia que tengo para darles es, definitivamente, ustedes son los que hacen punta en el tema de problemas de malezas, porque tienen un ambiente que hace que las cosas pasen más rápido. ¿Está bien? Y esto está ordenado de norte a sur y está ordenado en realidad de mayor a menor, pero el mayor a menor está ordenado de norte a sur porque eso es lo que pasa con la biología de las especies. Y gran parte de estos costos nosotros asociamos a esto. No quiero que miren esas barras, quiero simplemente mostrarles la cantidad de cosas que estamos probando. Les voy a mostrar 2 gráficos de lo que hace el equipo local acá, el equipo del NOA de control de malezas. Es solo la parte de ensayos de herbicidas. En este caso era para controlar Urocloa panicoides y les estoy mostrando un ensayo de preemergentes. Y en realidad, de vuelta, no me interesa que miren los resultados están publicados en internet y los pueden acceder a ellos. Lo que me interesa que miren es la complejidad que han adquirido los sistemas en el manejo de herbicidas en los últimos años. Ahí abajo tienen inhibidores de la mitosis, tienen triacinas, tienen ALS, tienen distintos modos de acción. Ahí están solos o combinados, solos o sumados, pero básicamente lo que quiero mostrar es que gran parte de esos costos nosotros asociamos específicamente o efectivamente con esto que tiene que ver con los herbicidas. Acá es otro ejemplo, esto es para Echinocloa colona resistente a glifosato en un rastrojo de maíz en un lote que iba a soja. También está el dato publicado, pero lo mismo. Quería mostrarles que acá también hay HPPDs, hay distintos modos de acción y la complejidad que va adquiriendo es bastante más importante. Pero vinculado con costos, yo quería dejar un mensaje un poco más amplio que este de uso más herbicidas que son más caros o uso más, más cantidad, más número de herbicidas y la suma me da más que antes. Y lo que quiero remarcar es algo de esto surgió antes, es que hay un montón de costos que no están incluidos en esos gráficos que yo les decía, $90 más 30 o 60 más 30,
en ese gráfico no están incluidos y que pueden llegar a ser más importantes que el costo que está incluido en ese gráfico y que tiene que ver con costos ocultos. El primero es el de la fitotoxicidad. Veníamos acostumbrados, bien o mal acostumbrados, a que nosotros controlábamos malezas y al cultivo no le hacíamos absolutamente nada. ¿Sí? Era absolutamente inocuo para el cultivo el control de malezas, con lo cual la única decisión que yo tenía que tomar era si lo aplicaba o no lo aplicaba por el costo que implicaba eso. Hoy nos estamos acostumbrando y es con lo que vamos a tener que convivir, o sea, es la realidad que tenemos hoy y no prevemos que vaya a cambiar, pero la realidad de hoy es que muchas veces lo que estamos eligiendo es el mal menor, ¿sí? Ya no es si me cuesta esto, lo hago, y si en realidad decidí y no era tan necesario hacerlo, bueno, gasté la plata y nada más, sino que además del costo que estoy asumiendo, obviamente, por aplicarlo, y que es mucho más que lo que asumíamos antes, además muchas veces estoy generando un efecto sobre el cultivo. Lo que ustedes tienen ahí es Fomezafem más metolaclor, es el tratamiento, uno de los tratamientos más habituales para el control de Amaranthus en post-emergencia de soja, o sea, si se me escapó, si los preemergentes no funcionaron o por la razón que fuera tengo nacimientos de Amaranthus resistente al glifosato adentro del cultivo de soja. Cuando el Amaranthus tiene menos de 10 centímetros, la aplicación de Fomezafem más metolaclor o Fomezafem más venazolin puede haber distintas combinaciones, pero esta es una de las combinaciones más habituales. Y lo que ven ahí es un ensayo en la foto que a ustedes les queda. Sí. ¿Quieres este? ¿Sí? Ahora sí. En la foto que a ustedes les queda a la izquierda, en esa foto fíjense que es la parcela tratada, la foto que tienen a la derecha es la parcela que tenía el problema, o sea, es el testigo, y ustedes ven a la derecha que efectivamente había que controlar Amaranthus, porque la presencia de Amaranthus es muy importante, pero lo que quiero mostrar con esta foto es que el efecto sobre el crecimiento del cultivo también es importante, ¿sí? O sea, la decisión de aplicar funcionó porque se hizo en el momento y en la forma adecuada, pero tuvo un costo sobre el crecimiento del cultivo, que muchas veces no está correlacionado con el rinde al final, pero seguro que muchas veces sí está correlacionado con la resiliencia o la capacidad de absorber un estrés que tiene ese cultivo. A mí me parece lógico pensar que el cultivo que está a la izquierda tiene menos capacidad de absorber un estrés que el cultivo que está a la derecha. Perdón, en este caso el cultivo que está a la derecha también tiene poca capacidad de absorber estrés porque tiene la competencia con malezas, pero tiene menos capacidad que si no tuvieran ni las malezas ni el herbicida aplicado. Eso es lo que quiero decir. Si uno mira una foto aérea, es una foto de un dron, es el mismo ensayo, en la misma fecha, el mismo día, lo que les muestro ahí es, ustedes ven ahí distintas franjas, son los testigos, donde se ve la presencia de Amaranthus, pero además se ve que el crecimiento del cultivo es bastante más importante que donde están las parcelas tratadas. Y este es uno de los costos ocultos. El otro costo oculto que para mí hay que hacer mucho foco tiene que ver con la dificultad operativa. Siempre cuento la misma anécdota, pero para mí es muy gráfica. Yo voy a un campo en Entre Ríos hace casi 15 años ya, y la persona que tiene es un campo grande, tiene un fumigador propio, y la persona que maneja la fumigadora trabaja hace muchos años en la empresa, tenemos ya una relación de muchos años de trabajo. Y el año pasado en un momento me agarró y me dijo, ¿sabes lo que pasa, Fer? Es que vos antes venías y me dejabas 5 dosis o 5 mezclas para los 20 lotes que manejamos, y yo salía y hacía todo. Y hoy venís y me dejás 30 mezclas para los mismos 20 lotes, porque la mitad de los lotes los partimos, hacemos un manchoneo, la cabecera, el pedazo que buscamos, que esto, que lo otro. Y además antes de irte me decís, guarda cómo mezclar los productos, porque si lo mezclas mal se tapa todo y te pasás toda la mañana destapando picos. Y además guarda con el lavado después de que pasás de este lote a este lote, porque si este producto lo aplicás acá me genera fitotoxicidad o me genera un carrio, me genera... Y además la persona que lo evalúa él lo sigue evaluando por si hace 450 o 350 hectáreas por día con el fumigador. Entonces, lo cierto es que también en esto hay un costo que tenemos que cambiar, que es el parámetro con el que medimos y con el que evaluamos las cosas. Hoy es mucho más importante una persona que maneja un mosquito que tenga claro qué es lo que está haciendo, cuáles son los riesgos, cuáles son los posibles lugares de equivocación, que incluso detecte si se equivocó el técnico, porque obviamente en esa cantidad de cosas que uno está haciendo también nos podemos equivocar y nos vamos a equivocar. Entonces, si él me anticipa un error mío o anticipa un error de él o es capaz de decirme, mirá, me equivoqué en esto y aceptarlo, es mucho más importante que si hace 50 hectáreas más por día. Yo entiendo que antes lo importante eran las 50 hectáreas por día, pero hoy la capacidad de esa persona de entender la complejidad es mucho más determinante que las 50 hectáreas por día. Y el otro costo es el de carry over, porque muchas de las cosas que estamos haciendo hoy están afectando nuestros sistemas hacia adelante y no es tan fácil de ver. Hay veces que es evidente que yo veo un cultivo que directamente nace y se muere y entonces yo digo,
bueno, tengo algo de lo que apliqué el año pasado que me está afectando el cultivo siguiente, pero hay un montón de otras situaciones donde no es tan evidente, donde lo que yo tengo es una restricción de crecimiento, por ejemplo, y esa restricción de crecimiento muchas veces está asociada a rendimiento, pero si yo no tengo un testigo, en realidad lo que pienso es que es un lote que por alguna razón creció menos. Entonces muchas veces uno lo ve y le parece que por alguna razón ambiental ese lote no está como otros años lo he visto, y a veces estamos metiendo ruido con los productos que estamos usando este año pensando en el año que viene. Esto es muy común en las zonas donde hay más cultivo de invierno, están teniendo grandes problemas de carry-over de productos de un año a otro. Y estamos midiendo concentraciones de prácticamente todos los productos, ni les PPO y ALS a la cabeza, pero de esos están apareciendo concentraciones en suelo, con lo cual es algo que tenemos que mirar. Para avanzar y empezar a contarles algunas de las soluciones que estamos viendo, voy a usar una analogía que tiene poco que ver con malezas, pero que para mí es muy gráfica con respecto a la mirada de este problema, que tiene que ver con esta foto. Lo que ven ahí es el estadio de River. A mí de toda la vida me gustaron mucho los deportes. Me gusta jugarlos, cada vez lamentablemente los juego menos, pero sigo viéndolos mucho como los vi toda la vida. Y hoy la tecnología nos permite ver deportes con una cámara de alta definición, con una definición que no ve el técnico que está parado al lado de la línea del lateral, ¿sí? El HD y la televisión hoy me permite del sillón de mi casa ver casi texturas, veo textura de botines, veo gestos, veo miradas, jugadores que se tapan la boca para hablar, veo un montón de cosas que el técnico que está parado a 40 metros de él no lo puede ver, y yo con una cámara HD lo podría ver. Sin embargo, imagínense tratar de entender un deporte como el fútbol o como el básquet o como el rugby o cualquier deporte de equipo que tiene complejidad. Imagínense tratar de entenderlo desde el metro cuadrado que pasa alrededor de la pelota, ¿sí? Imagínense una cámara que en realidad lo único que hace es seguir la pelota por todos lados y yo tratando de entender el deporte. Es directamente imposible, porque el deporte, para entenderlo, yo me tengo que alejar. Hoy hay entrenadores en un montón de deportes, el rugby, por ejemplo, donde ya ni siquiera lo miran desde al lado de la línea, lo miran desde arriba, porque se ve mejor desde más lejos que desde más cerca, ¿sí? Y con esto pasa un poquito lo mismo. Nosotros muchas veces nos pasamos mirando el metro cuadrado y tratamos de solucionar y de entender todo el problema desde el metro cuadrado en alta definición, y no nos damos cuenta de que en realidad muchas veces lo que hay que hacer es alejarse un poco y mirar un poco más de lejos, no perder el foco del problema puntual, pero sí entender que la mirada un poco más alejada, un poco más del sistema en general, nos puede traer mejores soluciones y nos puede traer una mejor comprensión de lo que está pasando en cada uno de esos lotes. Les voy a mostrar algunos ejemplos. No quiere decir que es una receta para que apliquen, les quiero mostrar ejemplos porque me parece que es la forma gráfica de entender esta analogía del estadio. Hace 4 años en el proyecto Malezas les acabo de mostrar algunos resultados de la zona NOA, pero se hacen más de 20 módulos, sitios a lo largo de todo el país donde se evalúan estrategias para el control de la maleza driver. La maleza driver o las malezas driver de un sistema, enseñado por Marcelo de la Vega que está acá, son las malezas que definen la estrategia de control de malezas de ese sistema. ¿Está bien? Las malezas conviven un montón de especies en todos los lotes, sin embargo hay 1, 2 o 3 especies que son las que me definen cuál es mi estrategia para el control de malezas en este año en ese sistema. Cada zona elige la suya y define algunas prácticas agronómicas para el control de esa maleza combinadas con prácticas químicas. Lo que queremos es la combinación de prácticas químicas con prácticas agronómicas. Lo que tienen ahí es el diseño del ensayo para control de Amaranthus en la zona centro, que es la zona donde nació el Centro, es el sur de Córdoba para CREA, es la zona donde nació el Amaranthus, donde nació el problema Amaranthus en Argentina. Entonces lo que ven es, en las barras que están horizontales, hay 8 combinaciones de prácticas agronómicas: cultivo de cobertura, rolados, fumigados, trigos de cosecha, trigos fumigados, vicia, distintos cultivos de cobertura. Y lo que tienen en las barras verticales son tratamientos químicos, distintas combinaciones de productos en soja y en maíz. Entonces tengo en soja 8 combinaciones de químicos preemergentes con 8 combinaciones de prácticas agronómicas. Entonces tengo un factorial de 8 por 8, donde yo encuentro cómo se combina cada práctica agronómica con cada una de esas estrategias químicas. Y uno de los resultados, por supuesto que están los resultados de cada parcela y están publicados, los pueden encontrar, pero el resultado que a mí me gusta destacar es este. Esto así se veía el ensayo desde arriba, desde un dron. Lo que ven al fondo es una camioneta, para que tengan una magnitud de lo que era el ensayo puesto en el campo. Y el resultado que yo les quiero mostrar es este.
que como dijo Martín, probablemente no se aplique específicamente acá porque no es un lugar, o los cultivos de cobertura pueden ser muy complejos de manejar donde falta agua en el invierno, pero sí me parece que la idea de la práctica está buena. Cuando yo promedio todos los testigos, o sea, aquellos lugares donde no tenían ni una práctica agronómica ni un preemergente aplicado, solo habían tenido una aplicación de inicio de barbecho en el otoño y después no tuvieron los preemergentes, lo que veo es que tengo un 40% de frecuencia de Amaranthus, ¿sí? Es la barra de más a la izquierda. O sea, lo que dice es que si yo tiro un aro 100 veces de vuelta, 40 de cada 100 veces me va a caer una planta de Amaranthus adentro de ese aro. Cuando yo hago lo mismo en los cultivos de cobertura y estoy promediando todos los cultivos de cobertura, esa frecuencia baja a 22. ¿Está bien? O sea, baja prácticamente a la mitad. 22 de frecuencia sigue siendo una frecuencia mucho más alta que la que un cultivo puede tolerar. Entonces, ¿los cultivos de cobertura son la solución para el problema de malezas? Definitivamente solos no. ¿Tá? Pero el vaso medio lleno es que ese promedio de los cultivos de cobertura, y aclaro que hay diferencias entre cultivos, el promedio bajó a la mitad la frecuencia de la especie, o sea que yo ya bajé a la mitad la cantidad de plantas que puedo tener. Cuando yo miro solo los preemergentes, y esta es la zona donde nació, donde el problema está hace muchos años, o sea que ahí se están probando básicamente los preemergentes que funcionan, y cuando miro los preemergentes efectivamente funcionan bastante bien, y en esas parcelas el promedio me da menos del 5% de frecuencia de Amaranthus. O sea, definitivamente tiene un control bastante bueno. Pero cuando miro el control de los preemergentes en las parcelas que tuvieron cultivo de cobertura, baja a menos del 3. O sea, de vuelta reduzco a la mitad la frecuencia. Entonces, ¿qué les quiero decir con este gráfico? Que probablemente ninguna de las soluciones individualmente es tan buena como ir combinándolas. Y no quiere decir que siempre los cultivos de cobertura van a funcionar para controlar Amaranthus. Lo que digo es, hay que entender que hay prácticas que se pueden combinar, a veces adicionar y a veces combinar de alguna forma con agronomía. Esto es otro ejemplo, este es el Leucine indica, es una gramínea, un lote que iba a maíz tardío, que es un maíz que se siembra en diciembre, es el 60% del maíz que se va a sembrar este año en la provincia de Santa Fe, que es donde está este ensayo, y lo que tienen ahí es, en el cuadro naranja de arriba, es una zona donde había un cultivo de cobertura, y el cuadro verde de abajo es una zona donde no había un cultivo de cobertura, y lo que esas barras, esas líneas verdes que se ven son los testigos a la par. Es un tratamiento, es un ensayo hecho con mochilas, se dejaba 1 metro testigo cada vez. Y lo que pueden ver es que la frecuencia o la cantidad de Eleucine que hay donde no había cultivo de cobertura es mayor, es más verde que donde estaba el cultivo de cobertura. En esa foto lo que no se puede ver es si es cantidad de plantas o crecimiento de las plantas, o las dos cosas. En las mediciones lo que nos da es esto, que tiene prácticamente en este caso para el Leucine casi entre un 70 y un 80% de menos frecuencia de la especie donde tengo una combinación de una práctica agronómica. ¿Está bien? Y se mantiene a lo largo del tiempo, que es lo que dicen esas barras. Entonces, para cerrar, a mí me gustaría terminar con este concepto. Cuando empezamos a tener los problemas de resistencias y de tolerancias, la primera sensación que tuvimos es que nos quedábamos sin herramientas. Básicamente porque lo que empezó a fallar es la herramienta que usábamos. Mi mirada en todos estos años del tema de malezas es que en realidad una de las cosas buenas que nos hemos dado cuenta es que herramientas hay muchas más de las que pensábamos que había. Herramientas hay muchísimas. Por eso está el ejemplo de las piezas del rompecabezas, porque lo que creo es que en realidad hay tantas como piezas del rompecabezas. Lo que pasa es que igual que las piezas del rompecabezas, lo que empezamos a encontrar es que no hay una pieza que sirva para todo. Cada pieza combina de una forma mejor con otra y la combinación es básicamente agronomía. A principio del año pasado, yo venía de los últimos 2014, 2015, en mi casa nadie tiene que ver con agronomía, mi padre tiene una constructora, no tiene nada que ver con el sector agropecuario. Y 2014, 2015 me escuchó quejarme mucho de la realidad del sector agropecuario. Yo sigo creyendo hoy que teníamos motivo para quejarnos, la verdad que no había forma de que cerrara ningún negocio de lo que genera el sector agropecuario. Sin embargo, en un momento, después de escuchar, probablemente me haya quejado más de lo que tenía que quejar, me miró y me dijo, pero ¿a vos quién te dijo que esto iba a ser fácil? Y la verdad es que me dejó pensando, porque nadie me dijo que iba a ser fácil, y un poco ese es el mensaje que yo les quiero dejar, que yo no estoy diciendo que esto vaya a ser fácil. De hecho, lo que estoy diciendo es definitivamente hay una complejidad, los sistemas han ganado en complejidad. Y todo lo que vimos antes implica que hay que ponerle más cabeza y más agronomía a las cosas para poder resolver problemas que son más complejos que antes. Pero lo que no nos tenemos que creer es que no tenemos herramientas. Hay algunas herramientas que dejan de funcionar y nosotros seguimos presionando los sistemas para que otras herramientas dejen de funcionar, sobre todo las químicas,
pero tenemos hoy la posibilidad de gestionar nosotros cómo funcionan esas herramientas. Y si aprendemos y nos capacitamos y entendemos que tenemos que estar todo el tiempo viendo qué cosas nuevas hay, cómo combinarlas y probarlas y ensayarlas y volver a aprender, de esa forma vamos a poder hacer una mejor agronomía y vamos a poder enfrentar el problema de una mejor forma. Muchas gracias.